Enzo y yo estamos en Querétaro, una de las ciudades más bonitas de nuestro país y con mayor importancia histórica debido a su ubicación geográfica. Acompáñenos a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. A poco más de 3 horas de la Ciudad de México se encuentra Santiago de Querétaro. Este sitio alberga magníficos templos y conventos de gran importancia en nuestro país y a su vez hermosas construcciones como la Fuente de Neptuno. Pero además de ofrecer maravillosas postales a cualquiera que la visita, la capital del estado Querétaro es considerada una de las ciudades más importantes del virreinato, ya que los sucesos que aquí se desarrollaron en aquellos tiempos marcaron la historia de nuestro país. En el año 1996, su zona de monumentos históricos fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para conocer los puntos turísticos de Querétaro y recordar un poco de historia, existe el tranvía, un recorrido que comienza en el Monumento a la Corregidora y en el que se pasa por lugares tan importantes como la Catedral o el Cerro de las Campanas, en donde se hace una parada para conocer caminando este lugar, el cual es famoso porque aquí el 19 de junio de 1867 ocurrió el triple fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, acontecimiento con el cual se terminó con el gobierno de un extranjero en México y con la intervención francesa. Años después, cuando las relaciones con nuestro país se reanudaron, Austria pidió permiso para construir una capilla con la que se conmemora al archiduque. Y el Cerro de las Campanas toma su nombre porque las piedras que aquí se encontraban al chocar con otra piedra hacen un sonido más metalizado, como el que hace una campana actualmente. Les voy a enseñar lo que me explicaron. Esta es una piedra normal. Al chocar con otra piedra normal como las que todos conocemos, este es el sonido que hace. Y el sonido que hace la piedra al chocar contra una piedra del Cerro de las Campanas es el siguiente. Muy parecido al de las campanas. En la Plaza de Armas se encuentra la Casa de la Corregidora, uno de los puntos claves cuando se habla de la independencia de México, ya que aquí se llevaron a cabo reuniones conspiratorias que cambiaron el rumbo de nuestro país. En aquellos tiempos, el lugar fue sede del corregimiento de Querétaro y casa de los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. Actualmente, aquí se encuentra el Palacio de Gobierno de Querétaro. Para comer vine a este lugar que se llama María y su bici y bueno, la opción es que aquí es pet friendly, como pueden ver tengo a Enzo a un lado, él también está comiendo, él también está disfrutando de sus croquetas, ya teníamos mucha hambre porque caminamos un poquito y bueno, como tip les paso que hay 2 sucursales aquí en Querétaro de María y su bici, en donde aceptan perritos, la que es pet friendly es la que está en la avenida 5 de Mayo y bueno, es un restaurante que tiene como un poco de cocina oaxaqueña, pero bueno, sin dejar de lado la tradicional de Querétaro, así que pedí estas enchiladas queretanas, vean nada más cómo se ven, y bueno, de aquí le puedo dar una zanahoria a Enzo, porque bueno, la zanahoria le hace bastante bien a los perritos. Enzo, ¿están ricas? Enzo dice que sí le gustaron, vamos a ver qué tal están. Pues sí, no, sí, ya teníamos hambre, ¿eh? Están bastante ricas. Como pueden ver encima, tienen papa, zanahoria, son rellenas de pollo, tienen crema, queso, híjole, súper ricas. Y bueno, por si no fuera suficiente, porque no son picosas, me trajeron una salsita, pero para mí están perfectas así. Este es el exconvento de las Capuchinas. En su momento fue prisión de Maximiliano, desde donde salió a su fusilamiento al Cerro de las Campanas. Actualmente es el Museo de la Restauración de la República y la entrada es gratuita. El
El convento fue construido a principios del siglo XVIII, pero fue hasta el 14 de agosto del 2013 que abrió sus puertas como museo. A lo largo de sus salas permanentes se puede aprender más a fondo de sucesos importantes ocurridos en el estado, como el sitio de Querétaro, ordenado por Mariano Escobedo cuando Maximiliano fue trasladado a este lugar, así como el fusilamiento del archiduque de Austria y finalmente el restablecimiento de la República como forma de gobierno. En la noche, Querétaro es tan concurrido como en el día. El baile, la música y la alegría llenan las calles, además de que las principales edificaciones se iluminan. Oigan, bueno, y leyendo los comentarios que me dejaron en el video de Mahahual, bueno, pues ahí me ponían que les diera como un poquito más de opciones para los perrijos, más opciones pet friendly. Bueno, pues aquí les tengo la opción ideal si visitan Querétaro. Es el Hotel MO17 y bueno, ahí les van las razones por las que es una excelente, pero excelente opción. Número 1, se encuentra ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 17, justamente en el centro histórico de Querétaro, por lo que aquí la mayoría de las atracciones les van a quedar caminando. La verdad que, híjole, la ubicación es privilegiada. Número 2, si ustedes hacen la reserva directamente en la página del hotel, les va a incluir desayuno y les va a incluir estacionamiento. Y bueno, la número 3, la mejor opción, ¡tarán!, aquí la tenemos, pues que es un lugar 100% pet friendly. Ustedes van a pagar 350 pesos por la estancia de su mascota. No importa cuántas noches se queden, son solo 350 pesos. Y bueno, ustedes pueden traer desde perros, gatos, conejos, hurones, reptiles, cualquier animal que sea su mascota es permitido aquí. La verdad que está increíble. Eso sí, bueno, yo a Enzo lo tengo que traer con correa mientras esté aquí. ¿Por qué? Porque pues puede haber otros perritos, no vaya a haber alguno agresivo, no vayan a haber gatos. Siempre debe estar acompañado del dueño. Eso sí, no lo podemos dejar en la habitación, que me voy a conocer el museo y lo dejo. No. Eso sí, no. Todo el tiempo tiene que estar con nosotros. ¿Por qué? Porque pues, son nuestros perros, son nuestra responsabilidad. Y bueno, por supuesto que les tenemos que limpiar, de repente se hacen del baño. Hay un área especial al fondo del hotel en donde ellos pueden hacer pipí y en donde está el botecito para echar como todos sus desechos sólidos. Por este precio, por estos 350 pesos, a ustedes les van a prestar un platito para que le pongan agua, para que le pongan su comida. Ustedes deben traer su comida, eso sí, no se les olvide. También les van a dar un rollito con bolsas para que ustedes pues justamente limpien sus desechos. La verdad que está muy bien el hotel, las habitaciones están súper cómodas, está muy bonito. Me encanta que nuestras mascotas puedan estar con nosotros en la habitación, porque bueno, hay varios hoteles que son pet friendly, pero que sí, pero el perro se queda en una jaulita afuera, pues no, ni al caso. Entonces, bueno, la verdad esto está increíble, eso me gustó mucho. El desayuno está muy rico, justamente acá en la parte de la terraza tienen un huerto de donde provienen muchos de los ingredientes que se usan para hacer el desayuno. También tienen en la terraza una vista padrísima de las cúpulas. La verdad está súper bonito el hotel y muy recomendable. Para poder disfrutar mejor del centro histórico, es conveniente recorrerlo a pie, pues varias de sus calles son dignas de fotografía y la mayoría de sus atractivos turísticos están muy cerca. Mi recorrido me llevó a presenciar un espectáculo de fuentes danzantes. Había llegado a la plazuela Mariano de las Casas, en donde también se pueden apreciar estatuas en honor a Ezequiel Montes y al general José María Arteaga. La plaza es dedicada al arquitecto Ignacio Mariano de las Casas, quien participó en la arquitectura y decoración del templo de enfrente, el de Santa Rosa de Viterbo. En el exterior de esta monumental construcción destacan los portones gemelos, característicos de los conventos de monjas, la torre con campanario que además ostenta un reloj de 3 carátulas y la innegable influencia árabe de su fachada. Su interior no es menos llamativo, ya que cuenta con acabados en tonos dorados, pinturas y esculturas con imágenes religiosas, así como elegantes candelabros que dotan de gran belleza al recinto.
de los atractivos turísticos poco conocidos de Querétaro es la zona arqueológica El Cerrito, la cual tuvo una ocupación continua desde el Preclásico Superior hasta el siglo XVII y se le debe su nombre a su principal estructura, un basamento piramidal de 30 metros de altura. En el siglo XVIII, el marqués del Villar del Águila mandó construir por petición de las monjas capuchinas uno de los emblemas queretanos, el acueducto, cuya función era conducir agua a la ciudad para solucionar los problemas de abastecimiento del líquido vital que existían en aquellos tiempos. Cuenta la leyenda que el marqués se enamoró de una de estas monjas y por eso se esmeró tanto en la realización de esta obra, la cual cuenta con 74 arcos, más de 20 metros de altura y aproximadamente 1.300 metros de longitud. El Panteón de los Queretanos Ilustres data de 1847 y es famoso porque aquí se encuentran los restos de personajes que han contribuido a engrandecer Querétaro, sean o no originarios de este estado, como el Marqués del Villar del Águila o José María Arteaga, así como Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes descansan en el mausoleo que se ubica en el centro. Al fondo se encuentra una capilla y a las afueras un mirador desde donde se pueden apreciar los arcos del acueducto en todo su esplendor. Un lugar ideal para pasear con tranquilidad y al que pueden ingresar perros es la Alameda Hidalgo, la cual es considerada uno de los parques más emblemáticos de Querétaro. Cuenta con un hermoso kiosco, fuentes que dan vida al lugar, varias especies de árboles y, por supuesto, una estatua de Miguel Hidalgo en el centro, personaje por quien la Alameda lleva su nombre. Este sitio es también un punto de encuentro de los ciudadanos, sobre todo los fines de semana, cuando aprovechan para pasarlo con familia o amigos en este espacio que, además de generar oxígeno, refresca el ambiente, disminuye los niveles de ruido y es un hogar para la fauna del lugar. En su exterior se encuentra una maqueta monumental realizada en bronce por el artista Pablo Rafael López, en la que se representa la zona de monumentos históricos de Querétaro. Este es el Convento de la Cruz. Actualmente está activo y se puede ingresar en un recorrido por solo 20 pesos. Ubicado en la cima del Cerro Sangremal se encuentra el Templo y Convento de la Santa Cruz. Este sitio es famoso por albergar un extraño árbol que tiene espinas en forma de cruz, las cuales se relacionan con los clavos de la crucifixión de Jesús. Según la leyenda, Antonio Margil de Jesús, uno de los primeros franciscanos que arribó para evangelizar indígenas, clavó su bastón en el huerto fatigado de su largo viaje. Después de esto, comenzó a crecer esta especie de árbol que no da flores ni frutos. Al recorrer el convento es posible ver a religiosos por el recinto, ya que aún se encuentra en funcionamiento. El Museo Regional de Querétaro se encuentra ubicado en el antiguo convento de San Francisco, una de las construcciones más importantes de la ciudad. En sus salas alberga colecciones que narran la historia de Querétaro y México a través de esculturas, pinturas, muebles, fotografías y documentos. Su finalidad es mostrar y conservar la riqueza del estado. Algunas de sus salas permanentes son Querétaro prehispánico, los pueblos indios de Querétaro, la sala de sitio, Querétaro virreinal y Querétaro en la historia mexicana. Ubicado entre las calles Juárez y Ángela Peralta se localiza el Teatro de la República, un recinto que terminó de ser construido en 1852. Algunos de los eventos que aquí se llevaron a cabo fue la presentación de Ángela Peralta en 1866, así como el juicio en el que se dictó pena de muerte a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Años más tarde, este lugar fue usado para presentar películas mudas y posteriormente sonoras.
En el segundo piso se puede acceder a la Sala de los Constituyentes, un espacio en el que se exhiben manuscritos originales de la historia de nuestro país hasta el 31 de enero de 1917, cuando se firmó la Carta Magna que nos rige en la actualidad. Fundado por el padre alemán José Kentenich, el movimiento apostólico de Schoenstatt llegó a México en el año 1973. El primer santuario construido en nuestro país fue en Querétaro en 1980. Este lindo lugar puede ser visitado por todos aquellos que buscan un rato de paz y tranquilidad. En este viaje gasté 348 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México, 60 pesos del acceso al Museo Regional de Querétaro. El costo del boleto por el recorrido en el tranvía fue de 170 pesos, 5 pesos del acceso al Cerro de las Campanas. El total por mis alimentos y bebidas fue de 205 pesos. La entrada al Convento de la Cruz fue de 20 pesos. La noche en el Hotel MO17 fue de 2,070 pesos. Así que el total por mi viaje a Querétaro fue de 2,878 pesos. Querétaro es un sitio repleto de pasajes históricos y fue un claro ejemplo de lo que era una ciudad virreinal española. Visitarlo es conocer nuestro pasado y tener la oportunidad de ingresar a interesantes sitios de manera gratuita, en donde aprendemos más de los sucesos que se desarrollaron en este estado y que cambiaron el rumbo de nuestro país. Esta fue la ciudad de Querétaro, espero que les haya gustado, a mí me encantó, es bellísima, pero bueno, sí les recomiendo que mínimo estén unos 3 días porque tiene muchísimas cosas que hacer, hay muchas atracciones, muchos museos, espero que les haya gustado este video, si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos los comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.